El viento frío de las montañas de Ayacucho cargaba más que la humedad de la mañana en aquel día, que cambiaría para siempre la percepción sobre la justicia y los derechos humanos en el Perú. En un camino de tierra, cercano al batallón de infantería de IES-25, el cuerpo frágil y quebrantado de una mujer anciana fue encontrado agonizando. Sus 73 años de vida, marcados por la sencillez y la conexión profunda con sus tradiciones quechuas, estaban siendo escritos con sangre y lágrimas en sus momentos finales. Ernestina Mamani Quispe no era solo una estadística más. Era una matriarca respetada en su comunidad, una mujer que había dedicado su vida a las tradiciones ancestrales de su pueblo, hablante fluida de quechua y guardiana de conocimientos milenarios. Pero en aquella mañana fatídica, se convertiría en el símbolo más doloroso y emblemático de la violencia institucional contra los pueblos originarios del Perú. Lo que sucedió en aquellas horas previas a su hallazgo permanece envuelto en una densa niebla de contradicciones, encubrimientos y mentiras oficiales que perduraron por más de una década. La versión inicial de las autoridades militares y civiles pintaba un cuadro de muerte natural, casi banal. Una anciana que sucumbió a problemas de salud en medio de la sierra ayacuchana. Gastritis aguda, parasitosis intestinal, causas naturales relacionadas con la edad y las precarias condiciones de vida en la región montañosa. Pero la familia de Ernestina contaba una historia completamente diferente. Una narrativa que haría a cualquier persona cuestionar hasta qué punto las instituciones pueden llegar para proteger sus propios intereses, incluso si eso significa silenciar la voz de una mujer indígena de 73 años que había sufrido lo impensable. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la palabra de una mujer indígena choca frontalmente con el poder militar de un país? Esta es una historia que nos obliga a mirar directamente a los abismos más profundos de la discriminación estructural y la impunidad institucional. Ernestina había salido de casa en la mañana del 25 de febrero para sus actividades rutinarias. Era una mujer activa, a pesar de su avanzada edad, conocida por su independencia y por nunca negar ayuda cuando algún vecino la necesitaba. Caminaba por los senderos de la sierra con la seguridad de quien conocía cada piedra, cada curva, cada atajo de aquella región que fue su hogar durante décadas. Cuando no regresó al anochecer, su familia inició una búsqueda desesperada. Las comunidades quechuas son extremadamente unidas, y la desaparición de uno de sus miembros moviliza todos los recursos disponibles. Hombres, mujeres y jóvenes salieron con linternas improvisadas, gritando el nombre de Ernestina por los valles y montañas de Huayllapampa. La región donde vivía Ernestina no era un lugar cualquiera. Huayllapampa es una comunidad de población predominantemente indígena, donde las tradiciones quechuas permanecen vivas y pulsantes. Es también un área estratégica desde el punto de vista militar, situada en una zona de tensión y control territorial, lo que justificaba la presencia constante de las Fuerzas Armadas en la región. El contraste entre la vida sencilla de los pueblos originarios y la presencia ostensiva de soldados armados siempre fue una fuente de tensión latente. El batallón de infantería Negritos 25 estaba destacado en la región como parte de la estrategia de pacificación y control implementada por el gobierno de la época. Eran jóvenes soldados, muchos de ellos venidos de otras regiones del país, que veían a los habitantes locales con una mezcla de desconfianza y superioridad que caracteriza las relaciones entre las Fuerzas Armadas y las comunidades marginadas del Perú. Cuando Ernestina fue encontrada a la mañana siguiente, cerca de la base militar, todavía estaba viva, pero apenas podía hablar. Sus hijos, que corrieron al lugar tras ser notificados por vecinos,
relataron que ella estaba consciente y logró comunicar algo terrible. Había sido agredida sexualmente por soldados. Imagina por un momento ser una madre o un padre, viendo a tu madre de 73 años, una mujer que dedicó toda su vida a la familia y a la comunidad, agonizando tras haber sufrido una violencia inimaginable. ¿Cómo reaccionarías si las autoridades simplemente se negaran a investigar? La familia de Ernestina no tuvo tiempo ni de procesar completamente el horror de la situación. Fue llevada de urgencia al hospital más cercano, pero sus heridas eran demasiado extensas y su frágil organismo no resistió. Pocas horas después de ser encontrada, Ernestina Mamani Quispe murió, llevándose consigo no solo una vida plena de tradiciones y conocimientos ancestrales, sino también la verdad sobre lo que había sucedido en aquellas horas fatídicas. Lo que siguió fue una batalla épica entre dos narrativas completamente opuestas. De un lado, la familia de Ernestina y organizaciones de derechos humanos insistiendo en que había sido víctima de violencia sexual perpetrada por militares. Del otro, las autoridades militares y civiles construyendo una versión alternativa de los hechos, negando cualquier irregularidad y atribuyendo su muerte a causas naturales. La primera autopsia, realizada por peritos locales, identificó señales claras de violencia sexual y lesiones compatibles con una agresión. Pero esta versión inicial pronto sería refutada por autoridades superiores, dando inicio a un proceso de revisión y disputa que duraría años e involucraría a instancias que iban desde el Ministerio de Defensa hasta la Presidencia de la República. Si fueras un familiar de Ernestina, ¿aceptarías simplemente la versión oficial de que tu madre de 73 años murió de causas naturales, ignorando todas las evidencias en contrario? Esta pregunta resonaría durante los siguientes 14 años en las mentes y corazones de todos aquellos que se negaron a aceptar que una injusticia tan flagrante pudiera quedar impune. El caso de Ernestina no era solo sobre una muerte individual. Representaba un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que afectaba especialmente a las mujeres indígenas en el Perú. Se trataba del derecho de una mujer quechua a que su palabra fuera tomada en serio, a que su dignidad fuera respetada incluso después de la muerte y a tener acceso a la justicia independientemente de su origen étnico o condición socioeconómica. La región de Huayllapampa, donde vivía Ernestina, es un microcosmos de las contradicciones del Perú contemporáneo. Por un lado, es un territorio rico en tradiciones milenarias, donde el quechua todavía se habla fluidamente y donde prácticas ancestrales de agricultura, medicina y organización comunitaria permanecen vivas. Por otro lado, es una región marcada por la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos y la presencia constante de fuerzas armadas que teóricamente deberían proteger a la población civil. Los habitantes de Huayllapampa conocen bien la compleja dinámica de convivir con la presencia militar. Saben que cuestionar o denunciar a soldados puede traer represalias para toda la comunidad. Saben que su palabra, como indígenas, tiene menos peso institucional que la de un militar, y saben que la justicia para ellos funciona de manera diferente que para el resto de la población peruana. Pero, ¿hasta qué punto se puede silenciar a una comunidad? Existe un límite para la impunidad, incluso cuando se trata de crímenes contra los más vulnerables. La historia de Ernestina Mamani Quispe es también la historia de todas las mujeres indígenas que, a lo largo de la historia del Perú, han visto sus derechos negados, sus voces silenciadas y su dignidad pisoteada por sistemas de poder que las ven como ciudadanas de segunda clase. Es la historia de un país que, a pesar de tener una constitución que reconoce los derechos de los pueblos originarios,
todavía lucha por transformar ese reconocimiento legal en una realidad cotidiana. El caso adquirió dimensiones nacionales e internacionales porque tocaba heridas profundas de la sociedad peruana. El racismo estructural contra los pueblos indígenas, la cultura de impunidad de las Fuerzas Armadas, la discriminación de género y la fragilidad de las instituciones de justicia cuando se enfrentan a intereses militares y políticos. Si pudieras cambiar algo en el sistema de justicia de tu país, ¿qué sería? ¿Y cómo garantizarías que casos como el de Ernestina nunca más sucedieran? Esto es solo el comienzo de un viaje que nos llevará por los laberintos de la injusticia institucional, por los oscuros pasillos del poder militar y por las montañas de Ayacucho, donde resuenan hasta hoy las palabras finales de una mujer quechua de 73 años que se negó a morir en silencio. Ernestina Mamani Quispe se convirtió en mucho más que una víctima. Se transformó en un símbolo de la lucha por los derechos humanos, de la resistencia indígena y de la búsqueda incansable de verdad y justicia. Su historia es también nuestra historia, porque nos obliga a cuestionar los límites de la humanidad y los abismos de la indiferencia institucional. ¿Estás preparado para acompañar este viaje hasta el final? Para conocer todos los detalles de esta investigación que duró 14 años y que cambió para siempre la manera en que el Perú mira los derechos de sus pueblos originarios? Entonces, continúa con nosotros. Dale me gusta a este video si crees que toda vida tiene valor. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta investigación. Y deja un comentario. ¿Crees que es posible hacer justicia incluso cuando tarda más de una década en llegar? 25 de febrero de 2007, 6:30 de la mañana. Casa de la familia Mamani, Guayapampa. La neblina matutina aún cubría las montañas de Guayapampa cuando Ernestina Mamani Quispe abrió los ojos por última vez en su cama. El aire frío de la sierra penetraba por las rendijas de la modesta casa de adobe donde había criado a sus hijos y vivido toda su vida adulta. A sus 73 años, su cuerpo había adquirido la resistencia característica de las mujeres quechuas que trabajan la tierra desde la infancia, pero también cargaba con el peso de décadas de trabajo arduo y las privaciones típicas de la vida en la región montañosa de Ayacucho. Aquella mañana de domingo, Ernestina siguió su rutina con la precisión de un ritual ancestral. Encendió el fogón a leña, preparó el café con el aroma fuerte que llenaba la cocina y calentó el pan serrano que había hecho el día anterior. Sus movimientos eran pausados pero determinados, cada gesto cargado de la sabiduría de quien había repetido esas acciones miles de veces a lo largo de décadas. El silencio de la casa contrastaba con el murmullo que comenzaba a formarse en las estrechas calles del pueblo. Era domingo, y a pesar de la religiosidad católica que se mezclaba con las tradiciones quechuas, el día prometía ser de actividades comunitarias. Ernestina había planeado visitar a algunas comadres, verificar cómo estaba doña Mercedes, que se había sentido mal la semana anterior, y quizás recolectar algunas hierbas medicinales en la ladera de la montaña. Alrededor de las 8 de la mañana, Ernestina salió de casa vistiendo su atuendo habitual, una pollera larga de color oscuro, una blusa bordada a mano con los patrones tradicionales quechuas y una yiclla que la protegería del frío matutino de las montañas. En las manos llevaba una pequeña bolsa de tela donde guardaba algunas monedas y hierbas secas. Sus pies calzaban hojotas simples, adecuadas para las caminatas por los terrenos irregulares de la sierra. Como una mujer de 73 años, conocedora de cada sendero y piedra de su región, podría simplemente desaparecer sin dejar rastro. La última persona en ver a Ernestina con vida, además de su familia, fue don Aurelio Guamán, un vecino de 65 años que estaba alimentando a sus gallinas en el patio cuando ella pasó por la calle principal del pueblo.
Saludó a Ernestina en quechua, como era costumbre, y ella respondió con una sonrisa y algunas palabras sobre el clima, que prometía calentar más tarde. Parecía normal, como siempre, recordaría don Aurelio años después, cuando fue interrogado por investigadores de derechos humanos. Caminaba con ese aire decidido que tenía, como si supiera exactamente a dónde iba. Nunca pensé que sería la última vez que la vería. El camino que Ernestina tomó aquella mañana era una vía de tierra que serpenteaba por las montañas, conectando pequeñas comunidades dispersas por la sierra. Era un camino que conocía desde niña, cuando acompañaba a su padre en los viajes al mercado de Guayllapampa. Cada curva, cada bifurcación, cada punto de referencia natural estaba grabado en su memoria como un mapa mental construido a lo largo de décadas. Pero este camino también tenía una característica que había adquirido mayor relevancia en los últimos años. Pasaba muy cerca del batallón de infantería Nelamdos 25, una instalación militar que se había establecido en la región como parte de la estrategia gubernamental de control territorial. La presencia militar era constante y visible, con patrullas regulares y puestos de control esporádicos que interrumpían el flujo normal de personas y mercancías. Los soldados del batallón Enero 25 eran, en su mayoría, jóvenes reclutas de otras regiones del Perú, que veían el destacamento en Guayllapampa como una misión temporal en territorio hostil. Para ellos, la diferencia cultural y lingüística con la población local creaba una barrera casi infranqueable. Los habitantes hablaban quechua entre sí, seguían tradiciones que los soldados no comprendían y mantenían una actitud de desconfianza respetuosa hacia las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué sucede cuando mundos tan diferentes chocan de manera violenta? A las 10:30 de la mañana del día 25, según testigos posteriormente identificados por organizaciones de derechos humanos, una patrulla militar compuesta por 4 soldados fue vista en la región donde Ernestina solía caminar. El vehículo militar, un jeep verde olivo, se desplazaba lentamente por el camino de tierra, con los soldados observando atentamente el movimiento a su alrededor. Era común ver patrullas militares en la región. Los residentes ya se habían acostumbrado a la presencia ostensiva de hombres armados, aunque eso no significaba que se sintieran seguros. Por el contrario, muchas familias quechuas relataban casos de abusos menores, soldados que entraban en propiedades privadas sin autorización, que registraban a personas sin motivo aparente o que hacían comentarios irrespetuosos sobre las mujeres locales. La cultura militar, basada en la jerarquía rígida y la obediencia absoluta, chocaba frecuentemente con la organización comunitaria de los pueblos quechuas, basada en el consenso y el respeto por los ancianos. Era un encuentro de 2 sistemas de valores completamente incompatibles, donde cualquier malentendido podía escalar rápidamente a situaciones de violencia. Cerca del mediodía, doña Carmen Quispe, que vivía en una casa aislada a unos 2 kilómetros de la ruta habitual de Ernestina, relató haber oído gritos provenientes de la dirección del camino. Inicialmente, pensó que podría ser alguna discusión entre vecinos o tal vez niños jugando, pero los sonidos tenían una cualidad angustiante que la hizo detener sus actividades domésticas para escuchar con más atención. Eran gritos de mujer, diría más tarde a los investigadores. Gritos de dolor, de miedo. Duró poco tiempo, quizás unos minutos, pero fue suficiente para que se me erizara la piel. Pensé en ir a ver qué pasaba, pero mi esposo me dijo que no me metiera donde no me llamaban. La cultura del silencio y de la no interferencia en asuntos que podrían involucrar a militares era una realidad dolorosa en las comunidades rurales del Perú.
Décadas de violencia institucional habían enseñado a las familias campesinas e indígenas que cuestionar o confrontar a soldados podría traer consecuencias devastadoras para toda la comunidad. ¿Cómo llega una sociedad al punto en que sus propios ciudadanos tienen miedo de buscar ayuda cuando escuchan gritos de desesperación? El resto de la tarde del domingo transcurrió de manera aparentemente normal para la comunidad. Las familias se reunieron para el almuerzo dominical, los niños jugaron en las calles de tierra y los hombres se encontraron en la pequeña plaza central para conversar sobre el clima, las cosechas y los problemas cotidianos de la vida rural. No fue hasta las 18:00 que la familia Mamani comenzó a preocuparse por la prolongada desaparición de Ernestina. Era completamente atípico que ella estuviera fuera de casa hasta esa hora sin avisar a nadie sobre sus planes. Incluso cuando visitaba a parientes en comunidades más lejanas, siempre enviaba un recado a través de algún conocido que estuviera de paso. Tomás Mamani, el hijo mayor de Ernestina, inició las primeras búsquedas recorriendo las casas de los vecinos y preguntando si alguien había visto a su madre durante el día. La respuesta era siempre negativa, con la excepción del testimonio de don Aurelio sobre el encuentro matutino. Gradualmente, una sensación de inquietud comenzó a extenderse por la comunidad. Alrededor de las 19:30, cuando la oscuridad comenzaba a cubrir las montañas, la familia organizó una búsqueda más sistemática. Cerca de 15 hombres se dividieron en grupos, cada uno responsable de recorrer una ruta específica con linternas y antorchas improvisadas. Gritaban el nombre de Ernestina en quechua y en español, esperando escuchar una respuesta que nunca llegó. La noche en las montañas de Guayapampa puede ser traicionera. La temperatura desciende drásticamente, la neblina se intensifica y los ruidos del monte crean una atmósfera inquietante que puede desorientar incluso a los habitantes más experimentados. La familia sabía que cada hora que pasaba disminuía las posibilidades de encontrar a Ernestina a salvo. Imagina la angustia de buscar a tu madre anciana en medio de la oscuridad total de las montañas, sabiendo que cada minuto que pasa puede ser crucial para su supervivencia. Durante toda la madrugada del 25 al 26 de febrero, la búsqueda continuó. La comunidad se movilizó de manera impresionante, con personas que no eran ni parientes cercanos de Ernestina, dedicando sus horas de sueño para recorrer senderos peligrosos y llamar su nombre por los oscuros valles de la sierra. A las 5:30 de la mañana del día 26, José Luis Mamani, nieto de Ernestina, estaba recorriendo un sendero cercano al perímetro de la base militar cuando vio algo que lo hizo detenerse de inmediato. A unos 200 metros del camino principal, en un área parcialmente cubierta por vegetación baja, había una forma humana tirada en el suelo. El corazón de José Luis se aceleró cuando reconoció la pollera oscura y la yiclla de su abuela. Ernestina estaba acostada de lado, en posición fetal, con la ropa rasgada y sucia de tierra. Estaba viva, pero apenas podía moverse o hablar. «Mamay, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto?», preguntó José Luis en quechua, arrodillándose junto a Ernestina e intentando comprender la magnitud de sus heridas. Los labios de Ernestina se movían con dificultad, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. Sus manos temblaban y tenía hematomas visibles en el rostro y los brazos. Lo que logró comunicar en aquellos momentos finales de plena conciencia cambiaría para siempre la vida de su familia y se convertiría en el centro de una batalla judicial que duraría más de una década. «¡Soldados!», murmuró en quechua, agarrando el brazo de su nieto con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «Me han hecho daño. Soldados». ¿Cómo es posible que una mujer de 73 años, respetada por toda su comunidad, se convierta en víctima de una violencia tan brutal
que la deja agonizando cerca de una base militar. José Luis gritó pidiendo ayuda y pronto otros miembros de la familia llegaron al lugar. El estado de Ernestina era crítico. Además de los hematomas visibles, su ropa estaba rasgada de una manera que sugería violencia y presentaba señales claras de haber sido agredida sexualmente. La tierra alrededor del lugar donde fue encontrada mostraba signos de lucha, con marcas que indicaban que su cuerpo había sido arrastrado desde otro punto. El hallazgo ocurrió a solo unos cientos de metros de la base militar, en un área que teóricamente debería estar bajo la constante vigilancia de las Fuerzas Armadas. Era geográficamente imposible que un crimen de esa magnitud pudiera haber ocurrido en esa ubicación sin el conocimiento o la participación de los soldados destacados en la región. La familia organizó rápidamente el transporte de Ernestina al hospital más cercano, pero su estado de salud se deterioraba rápidamente. Durante el trayecto volvió a estar consciente por algunos momentos y repitió su acusación, esta vez a otros familiares que estaban en el vehículo. ¿Cuántas veces necesita una mujer denunciar un crimen antes de que alguien tome su palabra en serio? A las 11:30 de la mañana del 26 de febrero de 2007, menos de 24 horas después de ser encontrada agonizando cerca del batallón de infantería Negul 25, Ernestina Mamani Quispe murió en el hospital rural de Guayapampa. Sus últimas palabras, según sus familiares, fueron una repetición de su denuncia contra los soldados que, según ella, habían destruido su vida en los momentos finales de sus 73 años. La muerte de Ernestina marcó el inicio de una de las batallas más intensas y prolongadas por la justicia en la historia reciente del Perú. Pero también planteó preguntas perturbadoras sobre cómo una sociedad permite que sus ciudadanos más vulnerables sean violentados por aquellos que deberían protegerlos. El cuerpo de Ernestina, que cargaba las marcas físicas de la violencia que había sufrido, se convertiría en el centro de una disputa científica, política y moral que involucraría a peritos, abogados, activistas de derechos humanos, autoridades militares e incluso a la presidencia de la República. ¿Cómo pudo suceder algo tan terrible a una mujer que dedicó su vida entera al cuidado de su familia y de su comunidad? ¿Y por qué las instituciones que deberían buscar la verdad se empeñaron tanto en negarla? La muerte de Ernestina Mamani Quispe no fue solo el fin de una vida. Fue el comienzo de una investigación que expondría las entrañas más podridas del sistema de justicia peruano y la cara más cruel de la discriminación contra los pueblos indígenas. 26 de febrero de 2007, 14 horas. Morgue del Hospital Rural de Guayapampa. El silencio en el pasillo del hospital solo era roto por los sollozos ahogados de Tomás Mamani Guamán, el hijo mayor de Ernestina. A sus 52 años, este hombre que había pasado la vida trabajando la tierra con sus propias manos, se enfrentaba a una realidad que su mente se negaba a procesar por completo. Su madre, la mujer que lo había criado con mano firme pero corazón tierno, estaba muerta tras haber sufrido una violencia que ni siquiera podía verbalizar. Junto a Tomás, sus hermanos Carmen y Federico compartían el mismo estado de shock e indignación. Eran hijos de una matriarca quechua que les había enseñado el valor de la dignidad, del trabajo honesto y del respeto por los ancianos de la comunidad. Ahora esa misma madre había muerto de la forma más degradante posible, y sentían que no solo Ernestina había sido violentada, sino todo su linaje, toda su cultura, toda su existencia como pueblo. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para hacer justicia por la persona que más amas en el mundo? En los primeros momentos, tras la muerte de Ernestina, la familia experimentó esa sensación familiar a todos los que han perdido a alguien de forma traumática. La mezcla devastadora entre luto profundo y rabia incontrolable. Pero para los Mamani había un elemento adicional que hacía la situación aún más compleja.
Sabían que, como indígenas quechuas, en una sociedad profundamente discriminatoria, su palabra tendría poco peso contra la versión oficial que ya comenzaba a construirse. La primera batalla de la familia comenzó aún en el hospital, cuando intentaron hablar con los médicos sobre las circunstancias de la muerte de Ernestina. El doctor Miguel Guamaní, médico responsable de la emergencia, escuchó el relato de los familiares con una expresión que mezclaba escepticismo e incomodidad. Cuando Tomás intentó explicar en su español limitado que su madre había denunciado haber sido violada por soldados, el médico lo interrumpió. «Señor, su madre era una señora muy mayor. A veces, las personas en estado de shock o con problemas de salud pueden tener confusiones mentales. Es importante que no se creen malentendidos innecesarios», dijo el doctor Guamaní, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Carmen Mamani, hija de Ernestina y única mujer entre los hijos presentes, estalló en quechua, sus palabras cargadas de una indignación que trascendía las barreras lingüísticas. Tomás tuvo que traducirla para el médico. Su hermana estaba diciendo que su madre era una mujer de mente lúcida hasta sus últimos momentos y que jamás inventaría una acusación tan seria. «Mi madre conocía la diferencia entre el sueño y la realidad mejor que nadie en este hospital», dijo Tomás, su voz temblando de emoción contenida. «Nos dijo 3 veces, con todas sus letras, que los soldados le hicieron daño. 3 veces. Una vez a mi hijo José Luis, una vez a mí y una vez a mi hermana durante el camino hacia acá. Pero, ¿cuántas veces necesita una familia repetir la verdad antes de que alguien se digne a escucharla?» La respuesta llegó rápido. En menos de 2 horas, tras la muerte de Ernestina, representantes de la base militar aparecieron en el hospital. No eran médicos, no eran investigadores, sino oficiales uniformados que se presentaron como encargados de aclarar posibles malentendidos sobre lo ocurrido con la señora indígena. El capitán Roberto Salazar, acompañado por 2 sargentos, abordó a la familia de Ernestina en el pasillo del hospital con una actitud que combinaba condescendencia militar con un desprecio mal disimulado. Hablaba pausadamente, como si se estuviera dirigiendo a niños pequeños o a personas mentalmente limitadas. «Familia Mamani», dijo, consultando una tabla. «Entendemos que están pasando por un momento difícil con la pérdida de su matriarca. Queremos que sepan que las Fuerzas Armadas del Perú lamentan profundamente esta pérdida y están a su disposición para apoyarlos en lo que sea necesario». Tomás miró al capitán con desconfianza. Décadas de vida rural le habían enseñado a leer entre líneas cuando las autoridades hablaban con ese tono particular de falsa cortesía. «Capitán», respondió Tomás, «agradecemos la preocupación, pero lo que necesitamos es que investiguen quién le hizo daño a mi madre. Ella dijo que fueron soldados. Necesitamos saber la verdad». La expresión del capitán Salazar se endureció casi imperceptiblemente. «Señor Mamani, entiendo su dolor, pero es importante no difundir información que pueda causar problemas innecesarios a la comunidad. Nuestras investigaciones preliminares indican que su madre, lamentablemente, fue víctima de problemas de salud relacionados con la edad avanzada. No hay evidencias de que ningún militar haya estado involucrado en...» «Los problemas de salud no dejan a una mujer con la ropa rasgada y marcas de violencia por todo el cuerpo», estalló Federico Mamani, el hijo menor, interrumpiendo al oficial. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Los sargentos que acompañaban al capitán ajustaron su postura, un gesto sutil pero claro de intimidación. La familia Mamani sintió en ese momento el peso total de su vulnerabilidad. Eran indígenas pobres, enfrentando a la máquina militar de un país donde los militares rara vez son cuestionados. ¿Cómo puede una familia sencilla enfrentar a todo un sistema diseñado para proteger a los poderosos y silenciar a los vulnerables?
Carmen Mamani, que había permanecido en silencio durante la confrontación verbal, dio un paso al frente y habló directamente con el capitán Salazar en un español que, a pesar de los errores gramaticales, cargaba una dignidad que hizo que el oficial retrocediera ligeramente. «Señor capitán, yo soy hija de Ernestina Mamani. Mi madre me enseñó que mentir es un pecado ante Dios y una deshonra ante los apús. Ella no mintió cuando nos dijo que los soldados le hicieron daño, y yo no voy a mentir ahora para proteger a quien mató a mi madre». Las palabras de Carmen resonaron por el pasillo del hospital, y algunos empleados médicos que pasaban por el lugar disminuyeron el paso para escuchar la conversación. El capitán Salazar se dio cuenta de que la situación estaba ganando una visibilidad no deseada y decidió terminarla rápidamente. «Familia Mamani», dijo, retomando el tono oficial, «recibirán toda la asistencia necesaria para el funeral de su madre. Mientras tanto, les recomiendo enfáticamente que no difundan rumores infundados que puedan perjudicar la paz social de la región. Buenas tardes». Los militares se retiraron, pero su mensaje había sido claro. La familia debía aceptar la versión oficial y guardar silencio. Para los Mamani, sin embargo, esa intimidación solo reforzó la certeza de que estaban en el camino correcto. Si no había nada que ocultar, ¿por qué tanta prisa en silenciarlos? En los días que siguieron a la muerte de Ernestina, la familia Mamani experimentó una soledad institucional que es familiar a muchas familias marginadas del Perú. Cuando intentaban presentar una denuncia formal en la comisaría local, se les informaba que el caso estaba bajo investigación militar y que no podían intervenir. Cuando buscaban información sobre la autopsia, eran enviados de un departamento a otro en un laberinto burocrático que parecía diseñado para desalentarlos. Tomás Mamani se transformó en el portavoz informal de la familia, a pesar de su timidez natural y sus limitaciones con el español formal. Todos los días caminaba los 5 kilómetros hasta el centro de Guayapampa para intentar obtener información sobre el avance de las investigaciones. Todos los días regresaba a casa con las manos vacías y con el corazón cada vez más apesadumbrado. Era como hablar con paredes, recordaría años después. Nos trataban como si fuéramos niños malcriados que estaban inventando historias para llamar la atención. Pero yo sabía que si nos rendíamos, la muerte de mi madre no significaría nada para nadie más que para nosotros. La perseverancia de Tomás comenzó a incomodar a las autoridades locales. Después de una semana de visitas diarias, el comisario de policía de Guayapampa, el comandante Julio César Rojas, llamó a Tomás para una conversación aclaratoria. «Don Tomás», dijo el comisario, usando el tratamiento respetuoso de forma claramente artificial, «entiendo que usted está sufriendo, pero necesita entender que algunas batallas no pueden ser ganadas por familias como la suya. Lo mejor que puede hacer por su madre y por su familia es aceptar que ella descanse en paz. Imagina si alguien te dijera eso después de la muerte violenta de tu madre, que algunas batallas no pueden ser ganadas por personas como tú. ¿Cómo reaccionarías?» Tomás miró fijamente al comisario y respondió con una serenidad que sorprendió a ambos. «Comandante, mi madre me enseñó que la verdad no depende de quien la dice. Si ella dijo que los soldados le hicieron daño, es porque los soldados le hicieron daño. Y no voy a dejar de buscar justicia porque usted crea que soy demasiado pequeño para esta lucha». La respuesta de Tomás marcó un punto de inflexión en la postura de la familia. Entendieron que el sistema oficial no solo no los ayudaría, sino que trabajaría activamente en su contra. Fue entonces cuando decidieron buscar apoyo fuera de los canales tradicionales de justicia. Carmen Mamani, que había desarrollado algunos contactos con organizaciones de apoyo a mujeres indígenas a través de su participación en cooperativas locales de artesanía,
comenzó a hacer llamadas a organizaciones de derechos humanos en la capital del estado. Su primera llamada fue al Centro de Derechos Humanos Pachamama, una organización que había ganado reconocimiento por su trabajo con comunidades indígenas. La respuesta de la organización fue diferente a todo lo que la familia había experimentado hasta entonces. La abogada Mónica Velasco, especialista en derechos de los pueblos indígenas, escuchó el relato de Carmen con atención y respeto, haciendo preguntas detalladas y tomando notas cuidadosas. «Señora Mamani», dijo la abogada después de escuchar todo el relato, «lo que le sucedió a su madre no puede quedar impune. Ustedes tienen derecho a la verdad y a la justicia, y vamos a ayudarlos a conseguir ambas». Por primera vez desde la muerte de Ernestina, la familia Mamani sintió que alguien realmente les creía. La entrada de las organizaciones de derechos humanos en el caso cambió completamente la dinámica de la investigación. De repente, la familia ya no estaba sola enfrentando un sistema hostil. Tenían abogados, tenían conocimiento jurídico y, lo más importante, tenían a alguien que comprendía las complejidades específicas de buscar justicia siendo indígena y pobre en el Perú. Mónica Velasco explicó a la familia que el caso de Ernestina no era aislado. Había un patrón documentado de violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra poblaciones indígenas, especialmente mujeres. Pero también explicó que luchar contra ese sistema sería un proceso largo, difícil y potencialmente peligroso. «Necesitan entender», dijo durante su primera visita a Huayllapampa, que al decidir llevar este caso adelante, no solo se enfrentan a unos pocos soldados criminales, sino a toda una estructura de poder que prefiere proteger a la institución militar antes que hacer justicia por una mujer quechua de 73 años. Tomás miró a sus hermanos, y todos asintieron en silencio. La decisión estaba tomada mucho antes de que la abogada terminara de hablar. «Doctora Mónica», dijo Carmen, «nuestra madre nos enseñó que cuando algo es justo, luchas por ello hasta el final, incluso si el mundo entero está en tu contra. Si no luchamos por ella, ¿quién luchará por las otras mujeres que puedan sufrir lo mismo que ella sufrió?» Y así comenzó una batalla que duraría más de una década, involucrando no solo a una familia en duelo, sino a todo un país que necesitaba decidir qué tipo de sociedad quería ser. La transformación de la familia Mamani, de víctimas silenciosas a activistas incansables por los derechos humanos, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso de aprendizaje, donde tuvieron que desarrollar habilidades que nunca imaginaron necesitar. Hablar en público, entender terminología jurídica, tratar con la prensa y soportar la presión constante de autoridades que querían que se rindieran. Pero la pregunta que los guiaba era siempre la misma. Si ellos no luchaban por Ernestina, ¿quién lo haría? Tomás comenzó a llevar un diario manuscrito donde anotaba cada conversación con las autoridades, cada promesa rota, cada puerta cerrada en su cara. Carmen desarrolló una red de contactos con otras mujeres indígenas que habían sufrido violencias similares. Federico aprendió a usar una computadora para poder comunicarse con organizaciones internacionales de derechos humanos. Si quieres saber cómo termina esta lucha épica entre una familia quechua y todo el aparato militar peruano, no dejes de seguir los próximos episodios de esta investigación. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de Ernestina Mamani y deja un comentario. ¿Tendrías el coraje de enfrentar a todo un sistema para hacer justicia por alguien que amas? Marzo de 2007. Huayllapampa, Ayacucho, 3 semanas después de la muerte de Ernestina. La plaza central de Huayllapampa nunca había estado tan silenciosa en una tarde de domingo. Los bancos de cemento, que habitualmente bullían de conversaciones animadas entre vecinos, ahora albergaban pequeños grupos que susurraban en quechua. Sus voces bajas,
cargando el peso de secretos que nadie se atrevía a verbalizar por completo. La muerte de Ernestina Mamani había creado una fractura invisible, pero palpable en la comunidad, dividiendo a familias, amistades e incluso matrimonios. A un lado de la plaza, cerca de la Iglesia Católica, se reunían aquellos que apoyaban abiertamente a la familia Mamani en su búsqueda de justicia. Eran principalmente mujeres, muchas de ellas también viudas o madres de familia que veían en Ernestina un reflejo de sus propias vulnerabilidades. Hablaban en voz baja sobre la necesidad de no dejar que esto quedara impune, refiriéndose al crimen sin nunca mencionar directamente a los soldados. Al otro lado, cerca del kiosco donde ocasionalmente la banda municipal daba presentaciones, se agrupaban los comerciantes locales, algunos funcionarios municipales y hombres que tenían contratos esporádicos con la base militar. Estos defendían la versión oficial de que Ernestina había muerto por causas naturales y susurraban entre sí sobre los problemas que la familia Mamani estaba creando para toda la comunidad con sus acusaciones infundadas. ¿Cómo puede una comunidad que vivió en armonía por generaciones dividirse tan profundamente por una sola muerte? María Elena Hernández, propietaria de la única farmacia de Huayllapampa, se había convertido en una especie de termómetro social de la división comunitaria. En su establecimiento, ubicado estratégicamente en el centro del pueblo, escuchaba diariamente las conversaciones susurradas de ambos lados de la disputa. Era como si dos pueblos diferentes estuvieran ocupando el mismo espacio, recordaría años después. Las personas que antes se saludaban en la calle comenzaron a desviar la mirada unas de otras. Familias que eran vecinas durante décadas dejaron de hablarse, y todos tenían miedo de algo, pero nadie sabía exactamente de qué. El miedo era, de hecho, el sentimiento dominante que impregnaba a Huayllapampa en aquellos primeros meses después de la muerte de Ernestina. No era solo el miedo a represalias militares directas, aunque esa era una preocupación constante. Era un miedo más sutil y quizás más corrosivo. El miedo de que decir la verdad pudiera traer consecuencias imprevistas para toda la comunidad. Don Aurelio Guamán, el vecino que había sido la última persona en ver a Ernestina con vida, experimentaba a diario este dilema moral que consumía a muchos residentes de Huayllapampa. Sabía que su testimonio podría ser crucial para aclarar los horarios y movimientos de Ernestina en aquella mañana fatídica, pero también sabía que posicionarse públicamente a favor de la versión de la familia Mamani podría convertirlo en un objetivo. Mi esposa me decía todos los días: Aurelio, no te metas en esto, piensa en nuestra familia, en nuestros nietos. Contaría posteriormente a investigadores de derechos humanos. Pero no podía dormir por la noche, viendo el rostro de esa buena mujer cada vez que cerraba los ojos. ¿Cómo podía quedarme callado si tal vez mi palabra podría ayudar a hacer justicia? Pero, ¿hasta qué punto el silencio se convierte en complicidad? La presión sobre los testigos potenciales se intensificó cuando comenzaron a circular rumores de que la familia Mamani estaba colaborando con agitadores externos, una referencia a las organizaciones de derechos humanos que habían comenzado a apoyar el caso. Para muchos residentes de Huayllapampa, la idea de que su comunidad pudiera convertirse en el centro de una investigación nacional de derechos humanos era aterradora. El padre Antonio Mendoza, párroco de la iglesia local durante más de 15 años, se encontraba en una posición particularmente delicada. Como líder espiritual de la comunidad, era buscado por personas de ambos lados de la disputa en busca de orientación moral. Algunos fieles le pedían que se manifestara públicamente en apoyo de la familia Mamani, argumentando que la iglesia tenía la obligación de proteger a los más vulnerables. Otros lo presionaban para que usara su influencia para calmar los ánimos y evitar que la situación se saliera de control.
Fue el período más difícil de mi ministerio, recordaría el padre Mendoza. Como cristiano, sabía cuál era mi obligación moral. Como sacerdote de una comunidad pequeña y vulnerable, temía por las consecuencias de cualquier posición que tomara. Era una situación donde no existían elecciones fáciles. La división en la comunidad se hizo más visible durante las misas dominicales. Familias que tradicionalmente se sentaban juntas comenzaron a ocupar lados opuestos de la iglesia. Algunas personas dejaron de asistir a las celebraciones religiosas para evitar encuentros incómodos con vecinos que estaban del otro lado de la cuestión. El propio acto de saludar a alguien después de la misa se convirtió en un gesto político cargado de significados. ¿Cómo puede funcionar una comunidad cuando la confianza mutua se disuelve? Fue en este clima de tensión y desconfianza que comenzaron a emerger otros secretos que la comunidad de Guayllapampa había guardado durante años. Doña Carmen Quispe, la mujer que había escuchado los gritos en la mañana del crimen, finalmente se decidió a buscar a la familia Mamani para contar no solo lo que había oído ese día, sino también otras situaciones que había presenciado a lo largo de los meses anteriores. No era la primera vez que escuchaba cosas extrañas provenientes de la dirección de la base militar. Le dijo a Carmen Mamani durante una conversación en el patio de su casa, lejos de oídos indiscretos. Había una niña, la hija del compadre José, que regresó a casa un día toda golpeada y no quiso contarle a nadie lo que había pasado. Estaba la sobrina de doña Esperanza, que comenzó a tener pesadillas y ya no salía sola de casa después de un encuentro con soldados en el camino. Carmen Mamani sintió que se le revolvía el estómago al escuchar estos relatos. La muerte de su madre no había sido un incidente aislado, sino posiblemente el clímax de un patrón de abusos que venía ocurriendo en silencio durante mucho tiempo. ¿Cuántos crímenes quedan impunes simplemente porque las víctimas tienen miedo de denunciar? Las revelaciones de doña Carmen Quispe abrieron las compuertas para otras confesiones. Gradualmente, mujeres de la comunidad comenzaron a buscar discretamente a la familia Mamani o a las organizaciones de derechos humanos para relatar situaciones que habían presenciado o sufrido. Eran historias fragmentadas, a menudo contadas a medias, siempre envueltas en el miedo a las consecuencias de hablar abiertamente. Teresa Morales, una joven de 19 años, finalmente le reveló a su madre que 6 meses antes de la muerte de Ernestina, había sido abordada por 2 soldados cuando regresaba del mercado. Según su relato, la habían obligado a acompañarlos a un área aislada, donde la intimidaron y la tocaron de forma inapropiada. Logró escapar cuando escucharon que se acercaba un vehículo, pero los soldados la amenazaron con represalias contra su familia si contaba lo ocurrido. No dije nada porque pensé que nadie me iba a creer, confesó Teresa entre lágrimas, pero cuando supe lo que le pasó a doña Ernestina, ya no pude fingir que eso no me había pasado a mí también. Imagina ser una joven de 19 años, teniendo que cargar sola con el peso de una violencia, con miedo de que contar la verdad pueda poner a tu familia en peligro. La aparición de estas otras historias creó un dilema adicional para la comunidad de Guayllapampa. Por un lado, confirmaba que había un patrón de comportamiento problemático por parte de algunos militares destacados en la región. Por otro lado, hacía aún más peligrosa la situación para cualquiera que decidiera hablar públicamente sobre los abusos. El comerciante Refugio Martínez, que tenía una pequeña tienda de abarrotes cerca de la entrada de la base militar, comenzó a ser presionado por ambos lados. Los partidarios de la familia Mamani querían que confirmara públicamente las idas y venidas de los soldados en horarios sospechosos. Los defensores de la versión oficial lo presionaban para que negara cualquier cosa que pudiera sugerir irregularidades por parte de los militares.
Era imposible mantenerse neutral, dijo Refugio. Cualquier cosa que dijera sería interpretada como una toma de posición. Así que dejé de hablar del tema con cualquiera, pero eso también fue interpretado como una posición. No había forma de ganar. La presión sobre Refugio se intensificó cuando descubrieron que tenía un cuaderno donde anotaba informalmente el movimiento de los clientes en su tienda, una práctica común entre los pequeños comerciantes para controlar las ventas a crédito. Ese cuaderno podría contener información valiosa sobre la presencia de soldados en el área durante el período relevante. ¿Cómo puede un simple cuaderno de ventas convertirse en una evidencia que amenaza a toda una estructura de poder? La situación de Refugio ilustraba perfectamente el dilema que vivían muchos residentes de Guayapampa. Poseían información que podría ser relevante para esclarecer el caso, pero proporcionar esa información podría ponerlos en una situación de extrema vulnerabilidad. El proceso de polarización de la comunidad se aceleró cuando llegaron los primeros periodistas de fuera de la región interesados en el caso. La presencia de reporteros de la capital del estado e incluso de Lima transformó a Huayllapampa en un escenario donde cada palabra, cada gesto, cada expresión facial era analizada e interpretada. Muchos residentes reaccionaron a la presencia de la prensa con desconfianza y miedo. Existía el temor de que sus palabras fueran distorsionadas o sacadas de contexto, pero también el miedo más inmediato de que aparecer en reportajes sobre el caso pudiera convertirlos en blanco de intimidación. Cuando llegaron los periodistas, fue como si todo nuestro pueblo estuviera siendo puesto bajo un microscopio, dijo María Elena Hernández. La gente empezó a comportarse de manera diferente, más cautelosa, más desconfiada. Era como si todos estuvieran siendo vigilados todo el tiempo. Imagina vivir en una comunidad donde sientes que cada palabra puede ser usada en tu contra, donde cada conversación puede tener consecuencias que no puedes prever. La llegada de la atención externa también sacó a la luz tensiones que existían desde hacía años entre diferentes grupos dentro de la propia comunidad quechua de Huayllapampa. Algunas familias que tenían parientes trabajando para instituciones gubernamentales o que dependían de contratos con organismos públicos, se sintieron presionadas a no apoyar públicamente a la familia Mamani. Otras familias, especialmente aquellas lideradas por mujeres que habían vivido situaciones similares de vulnerabilidad, se unieron más fuertemente en torno a la causa. Esta división creó una dinámica compleja donde cuestiones de clase, género e incluso diferencias generacionales se mezclaban con la cuestión central de los derechos humanos. El caso de Ernestina se había convertido en un espejo donde toda la comunidad de Huayllapampa se veía obligada a contemplar sus propias contradicciones, miedos y complicidades. Doña Esperanza Vázquez, una de las mujeres más respetadas de la comunidad y amiga cercana de Ernestina, decidió romper su silencio durante una reunión informal en la casa de la familia Mamani. Sus palabras resumieron el sentimiento de muchos residentes. Ernestina fue nuestra hermana, nuestra comadre, nuestra vecina por más de 40 años. Si no hacemos justicia por ella, estamos diciendo que la vida de una mujer quechua no vale nada. Pero si decimos la verdad, ponemos en riesgo a nuestras propias familias. Es una elección que ninguna comunidad debería tener que hacer. Y así, Huayllapampa se transformó en un laboratorio cruel donde se ponían a prueba los límites de la solidaridad comunitaria, el coraje individual y la sed de justicia contra el miedo a las represalias y la necesidad de supervivencia. 28 de febrero de 2007, 09:00 horas. Lugar donde fue encontrada Ernestina, a 200 metros de la base militar. Raúl Mendoza García, perito criminal con 20 años de experiencia investigando crímenes violentos en el estado de Ayacucho,
Nunca se había enfrentado a una escena que lo dejara tan perturbado como aquella pequeña área de vegetación baja cerca del batallón de infantería Negro 25. 2 días después de la muerte de Ernestina Mamani, finalmente había conseguido autorización para examinar el lugar donde la mujer quechua había sido encontrada agonizando. Lo que vio allí desafiaba no solo su experiencia profesional, sino también su capacidad para comprender cómo un crimen tan brutal pudo haber ocurrido en circunstancias aparentemente imposibles. ¿Cómo puede una mujer de 73 años ser violentada y abandonada para morir a menos de 200 metros de una base militar sin que nadie vea, escuche o intervenga? El lugar era un pequeño claro natural, formado por la confluencia de 3 senderos que los residentes locales usaban como atajo entre diferentes puntos de la sierra. Era visible desde el camino principal, parcialmente visible desde la torre de observación de la base militar, y estaba dentro del perímetro que teóricamente debería estar bajo la vigilancia constante de las Fuerzas Armadas. El doctor Mendoza comenzó su análisis estableciendo un perímetro de 50 metros alrededor del punto exacto donde José Luis Mamani había encontrado a su abuela. Incluso 2 días después del suceso, todavía era posible identificar señales claras de que algo violento había ocurrido en ese lugar. La tierra apisonada mostraba marcas de lucha evidentes. Había depresiones en el suelo que sugerían que un cuerpo había sido presionado contra el suelo con una fuerza considerable. Pequeños arbustos cercanos estaban rotos o aplastados, indicando movimientos bruscos y resistencia. Más perturbador aún, había manchas oscuras en la tierra que, sometidas posteriormente a análisis de laboratorio, resultarían ser sangre humana. Pero lo que más llamó la atención del perito fueron las evidencias que no tenían sentido con ninguna narrativa lógica del crimen. La distribución de las evidencias físicas sugería que Ernestina había sido atacada en un lugar y luego arrastrada a la posición donde fue encontrada. Las marcas en el suelo formaban un patrón claro, señales de lucha concentradas en un área específica, y luego un rastro de unos 15 metros hasta el lugar donde la dejaron. Era como si alguien hubiera cometido el crimen en un lugar más expuesto, y luego hubiera decidido mover el cuerpo a una posición más oculta, anotó el doctor Mendoza en su informe preliminar. Pero esto plantea la pregunta: ¿por qué tomarse la molestia de mover a la víctima si el objetivo era matarla? ¿Y por qué dejarla viva en un lugar donde seguramente sería encontrada? El análisis de la ropa de Ernestina, que había sido preservada como evidencia en el hospital, reveló detalles aún más perturbadores. Sus ropas estaban rasgadas de una manera que no podría haber sido resultado de una caída o un accidente. Los tejidos mostraban señales claras de haber sido forzados y rotos por manos humanas. ¿Cómo explicar que una mujer anciana tenga marcas de violencia sexual tan evidentes que incluso un examen superficial las identifica, pero que autoridades superiores insistan en que murió de causas naturales? El primer informe de necropsia, realizado por el doctor Miguel Guamaní en el Hospital Rural de Guayapampa, había identificado de forma inequívoca signos de violencia sexual. El examen reveló lesiones genitales y anales consistentes con penetración forzada, múltiples hematomas en regiones íntimas y señales de resistencia en las manos y brazos de la víctima. Pero cuando este informe llegó a las instancias superiores, comenzó un proceso kafkiano de revisiones y refutaciones que duraría meses. Cada nuevo análisis producía conclusiones diferentes. Cada nuevo perito presentaba interpretaciones contradictorias de las mismas evidencias físicas. El doctor Alejandro Torres, perito de la Fiscalía Provincial, examinó el cuerpo de Ernestina 3 días después de su muerte
y llegó a conclusiones radicalmente diferentes del primer examen. Según su informe, las lesiones podrían haber sido causadas por una parasitosis intestinal severa, y las marcas en el cuerpo podrían ser resultado de excoriaciones post-mortem causadas por el transporte inadecuado del cuerpo. ¿Cómo pueden las mismas evidencias físicas llevar a especialistas diferentes a conclusiones completamente opuestas? La respuesta a esta pregunta revelaría una de las facetas más sórdidas del caso: la presión institucional para alterar informes técnicos y manipular evidencias científicas para proteger intereses políticos y militares. La doctora Patricia Salinas, especialista en medicina legal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una de las peritas más respetadas del país, fue llamada por las organizaciones de derechos humanos para revisar de forma independiente todas las evidencias del caso. Su análisis, realizado meses después, pero basado en fotografías detalladas y muestras preservadas, fue devastadoramente claro. Las evidencias son inequívocas, escribió en su dictamen técnico. Ernestina Mamani Quispe fue víctima de una brutal violencia sexual. Las lesiones documentadas son imposibles de explicar por causas naturales o accidentales. Cualquier perito con la formación adecuada llegaría a la misma conclusión. Pero, ¿por qué entonces tantos peritos oficiales llegaron a conclusiones diferentes? La investigación llevada a cabo por las organizaciones de derechos humanos reveló un patrón perturbador de presiones ejercidas sobre profesionales médicos y peritos criminales para que alteraran o suavizaran sus informes. Algunos peritos relataron confidencialmente haber recibido orientaciones sobre las implicaciones sociales de informes que confirmaran la violencia sexual por parte de militares. Volviendo al análisis de la escena del crimen, el doctor Mendoza identificó otro aspecto que hacía el caso aún más intrigante. Las evidencias sugerían que Ernestina había luchado vigorosamente contra sus agresores, a pesar de su avanzada edad y su frágil constitución física. Bajo sus uñas se encontraron fragmentos de piel y tejido que no le pertenecían. Sus manos presentaban excoriaciones típicas de quien intentó defenderse arañando a los atacantes. Algunos de sus cabellos fueron encontrados dispersos por el área, arrancados durante la lucha. Como una mujer de 73 años logró resistir tanto como para dejar marcas en sus agresores, y por qué esas evidencias nunca se usaron para intentar identificarlos. La respuesta estaba en la propia logística de la investigación oficial. Las muestras de piel encontradas bajo las uñas de Ernestina fueron enviadas para análisis de ADN, pero el proceso se perdió en el laboratorio estatal. Cuando la familia y las organizaciones de derechos humanos solicitaron información sobre los resultados, se les informó que las muestras habían sido contaminadas y los resultados eran no concluyentes. Más tarde, una investigación interna revelaría que las muestras nunca llegaron realmente al laboratorio de ADN. Habían sido extraviadas durante el proceso de transporte, un error administrativo que impidió para siempre la identificación de los posibles agresores a través de la evidencia genética. ¿Cuántas coincidencias son necesarias antes de que un patrón de obstrucción de la justicia se vuelva evidente? El análisis temporal del crimen reveló inconsistencias aún más perturbadoras. Según el horario establecido por los testimonios y las evidencias, Ernestina había salido de casa alrededor de las 8:00 de la mañana del 25 de febrero. Don Aurelio la vio pasar sobre las 8:30. Doña Carmen escuchó gritos cerca del mediodía. José Luis la encontró agonizando a las 5:30 de la mañana siguiente. Esto significaba que Ernestina había permanecido viva, gravemente herida, durante más de 17 horas en un área cercana a una base militar,
sin que nadie la encontrara o le prestara auxilio. El doctor Mendoza calculó que, considerando las lesiones sufridas y la edad de la víctima, debería haber muerto mucho antes si hubiera estado expuesta a las condiciones climáticas de la sierra durante toda la noche. El hecho de que hubiera sobrevivido tanto tiempo sugería que había sido mantenida en algún lugar protegido durante parte de ese periodo. ¿Dónde pasó Ernestina esas 17 horas desaparecida? ¿Y por qué fue abandonada en el lugar donde fue encontrada solo en la madrugada siguiente? La investigación de la escena reveló otro elemento perturbador: huellas de botas militares. El suelo cercano al lugar donde se encontró a Ernestina mostraba impresiones claras de botas de combate estándar de las Fuerzas Armadas peruanas. No eran huellas antiguas o relacionadas con patrullas de rutina. Eran impresiones recientes, hechas sobre algunas de las manchas de sangre, lo que indicaba que habían sido dejadas después del crimen. Al ser confrontados con esta evidencia, los representantes militares alegaron que los soldados habían estado en el lugar prestando apoyo en la búsqueda de la mujer desaparecida. Pero no había registros oficiales de ninguna operación de búsqueda organizada por los militares, y ningún residente local informó haber visto a soldados buscando a Ernestina durante las horas en que estuvo desaparecida. ¿Por qué había soldados en el lugar exacto donde una mujer había sido violentada, dejando huellas sobre las evidencias del crimen, si oficialmente ni siquiera sabían que había desaparecido? El peritaje del lugar no reveló señales de armas de fuego, pero identificó objetos que habían sido claramente traídos de otro lugar. Había trozos de cemento que no existían naturalmente en esa área rural, fragmentos de metal que parecían haber sido arrancados de alguna estructura y pequeños trozos de tela militar que no pertenecían a la ropa de Ernestina. El doctor Mendoza intentó rastrear el origen de estos objetos, pero se topó con un muro de obstáculos burocráticos. Cuando solicitó permiso para examinar el interior de la base militar en busca de lugares que pudieran haber originado estos fragmentos, su petición fue denegada por razones de seguridad nacional. Era frustrante, recordaría posteriormente. Teníamos evidencias físicas claras de que la escena del crimen se extendía más allá del lugar donde se encontró a la víctima, pero se nos impedía investigar las áreas más obvias de donde podrían haber surgido esas evidencias. ¿Cómo llevar a cabo una investigación criminal completa cuando las áreas más probables de haber albergado el crimen están protegidas por inmunidad institucional? La reconstrucción de los hechos basada en las evidencias físicas pintaba un cuadro aterrador. Ernestina había sido abordada por uno o más agresores cerca del mediodía del día 25. El crimen había ocurrido inicialmente en otro lugar, posiblemente dentro de la propia base militar o en sus inmediaciones. Posteriormente, había sido trasladada al lugar donde fue encontrada, posiblemente durante las primeras horas de la madrugada del día 26. Esta cronología explicaría por qué nadie la había encontrado durante las búsquedas nocturnas de la familia. También explicaría cómo había sobrevivido tantas horas a pesar de las graves heridas. La mantuvieron en algún lugar hasta que se tomó la decisión de abandonarla en el sitio donde sería encontrada. Pero, ¿quién toma la decisión de abandonar a una mujer agonizante cerca de una base militar? ¿Y cuál sería la lógica detrás de una elección tan arriesgada? El análisis psicológico de la escena, realizado posteriormente por especialistas en comportamiento criminal, sugirió que el lugar elegido para abandonar a Ernestina no fue casual. Era un lugar donde seguramente sería encontrada rápidamente, pero también estaba lo suficientemente cerca de la base militar como para enviar un mensaje claro. Crímenes como este podían ocurrir incluso en las inmediaciones de instalaciones militares, y los responsables no serían castigados. Era, según los especialistas, una demostración de poder e impunidad
que servía como advertencia a toda la comunidad local sobre las consecuencias de desafiar o denunciar abusos militares. El cuerpo de Ernestina se había convertido no solo en la evidencia de un crimen, sino en un instrumento de intimidación psicológica contra toda su comunidad. La escena del crimen revelaba, por lo tanto, mucho más que evidencias técnicas sobre lo que le había sucedido a Ernestina Mamani. Revelaba la existencia de un sistema donde crímenes brutales contra civiles podían cometerse con total impunidad, donde las evidencias científicas podían ser manipuladas para proteger intereses institucionales, y donde el propio proceso de investigación criminal se convertía en una extensión de la violencia original. Y la pregunta que atormentaba al doctor Mendoza mientras finalizaba su informe era simple pero devastadora. Si esto pudo pasarle a Ernestina, ¿cuántas otras mujeres indígenas sufrieron un destino similar sin que nadie jamás lo supiera?